Gracias por acercarse y unirse a esta actividad como apoyo a la exposición William Kentridge Fortuna. Es también la posibilidad de invitarlos a las otras actividades que llegan. El 24 de abril tendremos una conferencia con Nina Espinosa, quien en el 2010 le hizo una entrevista a Kentridge, y pues es poner visible todo lo que fue esta entrevista. Y también el resto de actividades como talleres y visitas guiadas, y las visitas taller y la visita a la sala didáctica de la exposición. Le damos la bienvenida a Jane Taylor. Jane Taylor es sudafricana, curadora teórica cultural y escritora. En 1996 diseñó y comisarió Fault Lines, que respondía a las miradas de los artistas acerca de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica. Ella también escribió el texto Hubo y la Comisión de la Verdad en 1997, en colaboración con la compañía de marionetas Handspring Puppet y el artista y director William Kentridge. Lo especial de Jane Taylor y el propósito de que ella venga acá es que nos hable de esos trabajos que ha realizado mancomunadamente con William Kentridge. Una vez más, trabajó con Kentridge y escribió el libreto de la obra Sino, una pieza encargada para la documenta 11 por Okuwi Enswesor. Más recientemente publicó Los hombres de trasplantes en el 2009, una novela basada en la historia del primer trasplante de corazón humano en Sudáfrica. Taylor coeditó desde Sudáfrica en 1988 una antología de los gráficos y la escritura de archivo del estado de emergencia durante la última década del apartheid en Sudáfrica, desde el 80 hasta el 94. Ha sido becaria de la Mellon y Rockefeller, así como ha sido profesora invitada de la Universidad de Oxford y de Cambridge. Actualmente es la directora de la Cátedra de Teatro de la Universidad de Leeds. Entonces, pues bienvenida Jane, y a ustedes también. Sé que ustedes están en unos procesos muy importantes acá en Bogotá, en los que están pensando acerca de cómo construir una sociedad más justa y lo que el arte puede hacer para construir esa sociedad más justa. Así que voy a comenzar con una cita del propio William acerca del mirar. Él dice, los últimos años he estado mirando mucho no a la naturaleza de la percepción, sino al fenómeno mismo. ¿Qué es eso que hacemos cuando reconocemos algo? ¿Cómo construimos el mundo a partir de fragmentos? Y aquí quiero pensar también acerca de una cita muy importante de mi comprensión de la obra de William, que viene de Michael Hare, quien escribió un libro muy importante llamado Dispatchers, Despachadores, acerca de sus experiencias durante la guerra de Vietnam. Él anota que una de las cosas que su generación, de las que se dio cuenta su generación, es que eran responsables no solamente de lo que habían hecho, sino de lo que habían visto. Así que creo que parte de la carga que quiero entender acá es del tipo de la obligación de estar atentos a nuestro momento histórico, de ver lo que es que se está transaccionando frente a nosotros. Y con estos instrumentos podremos interpretar lo que estamos observando con nuestros propios ojos. Así voy a pensar un poco acerca de Kentridge y sus ojos. Esta imagen es entonces de este film que les decía, History of the Main Complaint, que se hizo en el año en que la Comisión de Verdad comenzó en Sudáfrica. Lo que es significativo acerca de esta imagen es que mientras que se ve como si Kentridge nos estuviera mirando, de hecho está mirando el espejo retrovisor de su carro. Así que mientras viaja hacia adelante, sus ojos van mirando lo que está detrás. Así el film está construyendo un argumento al decir que a medida que avanzamos necesariamente estamos mirando hacia atrás todo el tiempo. Así que mirar hacia atrás es algo que está entretejido con la mirada hacia el frente. Es un proceso de una especie de doble visión. Una doble visión que en este film está a través del tiempo. Dos momentos temporales distintos que se vuelven parte del mismo fenómeno.
También quisiera que pongamos atención a algunas de las propiedades formales de los dibujos de Kendrick. Sospecho que muchos de ustedes ya han visto la exposición. No sé si otros curadores ya han hablado con ustedes acerca de cómo Kendrick construye su imagen, pero creo que es importante que conozcan ustedes algo acerca de los procesos dentro de la mano y el ojo que se vuelven tan importantes. Creo que es una de las razones por las cuales en este momento histórico la obra de Kendrick se ha vuelto tan significativa para nosotros. Así que lo que hace Kendrick es, y ya saben ustedes, él bromea sobre sí mismo como un cineasta de la edad de piedra, ¿no? Dice que pone trozos de papel negro en la pared en su estudio y tiene una idea muy gruesa. Puede comenzar con algo que vio en la calle, una escena violenta, o quizás un afiche que vio en el periódico, algo que va a disparar un pensamiento en él. Volverá a su estudio y comenzará con un pequeño dibujo. Luego camina del dibujo a la cámara, que está al otro lado del estudio. Y entonces tomará una serie durante unos segundos con la cámara y según la musicalidad del film, entonces tendrá la duración cada una de estas tomas. Puede ser unos 35 segundos, luego regresa al dibujo, cambia la línea, regresa a la cámara y de nuevo filmará unos 25 segundos y luego se regresa al dibujo, borra algo, añade otra línea, regresa a la cámara y entonces graba por otros 25 segundos y así. Hace unas cuantas marcas, regresa a la cámara y graba 42 segundos. Luego regresa y así, etc. Así que es el arte de caminar. Es esta especie de ritmo y cuando empieza a entender el ritmo que va hacia adelante o hacia atrás, algo así como la poética del film aparece. Lo que es tan encantador en este lenguaje expresivo que surge de allí es que lo que queda en el papel mismo es como una huella de vapor, una marca de todas las líneas anteriores que estaban dentro del dibujo. Y si ustedes van otra vez a ver la exposición y ven estos dibujos, van a ver alrededor de cada imagen hay como una nube o como una imagen fantasma, algo que existía ahí antes. Y así, la obra contiene dentro de los dibujos la historia de la obra sin terminar. Así que la obra es siempre algo en proceso. Y esta filmación, adelante y atrás, captura este proceso. Así, al final de un periodo de 3 meses, por ejemplo, puede tener un film de 2 minutos y medio. Pero ese film surge de miles de dibujos. Tendrá quizás 12 dibujos al final, porque 988 de esas 1000 veces han sido borradas en el proceso. Así que parte de lo que es tan distintivo de su trabajo es que tiene que ver con dejar ir, pero también es como conservar las trazas de eso que desaparece. Por eso creo que esa es una de las razones por las cuales estos films siempre parecen una elegía. Siempre están recordando lo que hace presente el futuro, que es el pasado y el presente. Así, Sudáfrica ha pasado las últimas décadas en una condición de espera. Una serie de antropólogos que vinieron a Sudáfrica nos describieron como una nación que espera. Así creo que esto de los múltiples tiempos dentro de los dibujos de William tiene que ver con esta sensación de anticipar el futuro. Y tengo que decir que hay algo extraordinario de estar acá en Bogotá, porque entiendo que hay muchas fallas en todos los procesos de paz o negociaciones. Todas las negociaciones tienen negociaciones falsas, pero al final hay suficiente buena fe establecida
a través de los intentos y de las fallas que se han juntado, que surgen juntos, que fijan las condiciones en las que es posible la conversación. Así que esto es para que ustedes tengan un sentido de que Kentridge y Sudáfrica, como decía yo el otro día, lo que hay que destacar de ahí es que, como ustedes, nosotros venimos de una nación en desgracia y esto es un gran privilegio, porque preferiría estar en un país con esta sensación de fracaso que en uno que no. Así logramos aprender a manejar el fracaso y creo que eso es una cosa excepcional, aprender a ser ordinario. Así que parte de lo que entendemos los unos de los otros es que ha habido unos hechos que tenemos que reconocer y encontrar alguna manera de buscar un mejor futuro con ese tipo de reconocimiento. Así que estos ojos, los ojos de Kentridge, son el tipo de idea que dan forma a mi charla el día de hoy. Así, en los primeros films, Kentridge tenía dos personajes, una llamada Soho Eckstein, es como el capitalista avaro, la mirada del capitalismo, y otro que era Felix Teitelbaum. Y una de las cosas, además de la edad, es que Felix siempre está caminando por ahí desnudo. Así que es como una figura romántica, pero siempre está expuesta a su piel, siempre vulnerable. Mientras que el otro siempre está en un vestido a rayas. Es un emblema de los banqueros y de los intereses comerciales. Su propia relación de Kentridge en este material es siempre un poco irónica, porque la primera imagen que él hizo de una figura en un vestido fue un dibujo de su abuelo sentado en la playa. Entonces, no sé quiénes hayan visto ya el film Tide Table, donde es la figura de un hombre viejo sentado en la playa con un vestido. Ese es un film más bien reciente, pero se refiere a una pieza muy anterior que representaba a su abuelo sentado en la playa en su vestido a rayas. Así que no es este el abuelo, pero hace parte de un diálogo con el poder y la autoridad y cómo uno se relaciona con las figuras paternas, la culpa, la conciencia que viene de estar dentro de ese tipo de historia. Así, esto es de un film que se llama Mine, en donde la figura de Soho utiliza todos los recursos posibles de su paisaje como objetos de juego. Así, las figuras de escultura que se ven por acá se han vuelto objetos de arte. Han sido sacados de la mente, excavados de la mente, y son como de las minas, perdón, que han sido transformados en bienes de lujuria, de consumo. Y este es un motivo recurrente en los filmes de Kentridge. Vamos a ver algunas imágenes ahora. Fuera de la puerta de allí, lo primero que ocurre es que salen una cantidad de trabajadores y después un rinoceronte sale de allí. El rinoceronte pues es una de las especies en vías de extinción en África y a la que se le hace mucha predación por los cuernos. Y la gran capital en Sudáfrica ha hecho una muestra increíble de qué conciencia tiene, porque se ha involucrado en el proyecto de salvar al rinoceronte. Obviamente, Kentridge no está en contra del proyecto de salvar al rinoceronte, pero está plenamente consciente de las formas en que es un capital decadente el que está involucrado en esto de la explotación minera. Y esta es una muestra de ese sentimiento cuando pretenden estar protegiendo el medio ambiente.
Entonces, este pobre rinoceronte en su cama al final del día es como si todo el mundo de la naturaleza está en su dominio. Y lo es porque está explotando las minas. Y eso pues genera una serie de preguntas y temas en que, por ejemplo, el capital global extrae los recursos de los países. Parte de la tragedia de estar en un contexto postcolonial es que existe una lógica de la extracción. Las personas no vienen a países nuevos con la idea de invertir en ellos para construirlos, para levantarlos. Vienen con la idea de llevarse lo que tienen. Así, el legado de Sudáfrica como el de Bogotá es el de los recursos globales o los imperios globales que vienen aquí a llevarse las cosas del contexto. Parte del objetivo y de la obligación de las artes es tratar de transformar esta mentalidad, la de las personas que viven en los contextos coloniales. Parte del brillo de las artes es que puede crear una nueva estética, algo que sea generativo, algo emocionante de crear algo a partir de algo que no existía antes. Se trata de colocar algo, de hacer, de alimentar, de crecer algo, hacer crecer algo. Parte del compromiso de Kentridge es esta idea de que nosotros, como una generación posterior, estemos involucrados en este tipo de apropiaciones, más en los procesos de escuchar las voces nativas que en los procesos de explotación. En este film, entonces, Felix solitario sale al mundo y en el espejo de su baño ve esta especie de alter ego, una mujer nativa, y está ella en África y aparece una especie de una canción con la cual ella muestra los ataques y las masacres que han ocurrido en Sudáfrica. Así que es como una guía espiritual, de modo que aunque él esté viviendo en otro lugar del mundo, su conciencia está siendo informada por alguien de la comunidad local. Este campo de significado y lo que nos lleva a la primera imagen es este sentido del diálogo. En la primera imagen teníamos a Kentridge en el espejo retrovisor, mirando hacia atrás y hacia adelante. Pero acá lo tenemos mirando dentro de los ojos o mirando a los ojos de esta otra persona. Y estos motivos tan fuertes, tan poderosos de las obras de Kentridge, asociados además con la sutileza de los dibujos al carboncillo, con las marcas borradas, entonces él empieza a agregar unos pequeños toques de color. Hay un azul redentor, la piscina de agua, el agua con la que uno se puede limpiar. Sale del espejo de alguna manera y a su propio lavabo. Su lavabo en el mundo real se llena con el agua que viene del espejo. Así que esta visión ilusoria, lo ilusorio es lo que sostiene el mundo real. Aquí pueden ver ustedes muy claramente alrededor de Soho Extine las marcas borradas. Así cuando Soho se mueve y juega con este rinoceronte y demás, todo se ha hecho sobre este mismo dibujo. Y luego lo borra, lo graba, lo borra, lo graba, pero la historia permanece allí como la historia del trazo. Este también es del mismo film, History of the Main Complaint. Es un film muy significativo de muchas maneras, porque este se hizo en el año de la Comisión de Verdad. Hasta este momento, los primeros filmes de Kentridge tenían dos figuras principales, un protagonista que era Felix Teitelbaum y un antagonista que era Soho Extine, el capitalista, que están como en permanente lucha en los primeros filmes. Pero en este, que se hizo en el año en que los surafricanos estaban hablando de su propia complicidad, su propia culpa en la historia de la explotación y el abuso que hubo en el país, en lugar de que hubiera dos figuras distintas, Kentridge produce multiplicidades de sí mismo.
Así que él es ambos, Felix y Soho. Ellos dejan de ser opuestos binarios, se convierten en la misma figura. Y así creo que parte de lo que está pasando filosóficamente al país mismo es la idea de ser capaz de poner la culpa en otro lugar. Perdón, que la idea de poner la culpa en otros ya no continúe. La culpa estaría dentro del ser, pero el ser es al tiempo el redentor y el perpetrador del país. Así que cualquiera que está en la historia colonial, en un país colonial, aun si cree que es alguien de buena conciencia, irónicamente está atrapado en una relación en donde usted es las dos partes de ese tipo de catástrofe. Así que la figura de Soho y Felix tienen una especie de ataque y lo único que puede intervenir para salvarlo es él mismo. Así que está esta idea también de la idea católica de curarse a sí mismo. Aquí sigue usando su traje de rayas y el doctor que lo atiende también utiliza su traje de rayas. El siguiente experimento llevó a Kentridge por un camino visual en el que él exploraba sus propias tecnologías. Este fue un film que se llamó Estereoscopio. No sé cuántos han visto quizás un estereoscopio. Es como un aparato de la época victoriana, un visor de la época victoriana, con dos lentes que están un poco distantes y más o menos están a la misma distancia que los dos ojos. Pero mire, lo genial del ser humano es que nuestros dos ojos nos dan visión binocular, porque están ligeramente separados el uno del otro. Así que cuando los dos ven la misma imagen, la silueta en cada uno de los ojos es suficientemente diferente como para que reconozcamos la figura. Pero vemos en 3 dimensiones porque tenemos una visión binocular. Una de las cosas que los surafricanos saben y porque estamos fascinados con la vida salvaje es que todos los depredadores tienen visión binocular, porque tienen que saber qué tan rápido deben correr para llegar a su presa. Los animales cazadores de presa, los animales que son presa, tienen un ojo a cada lado para ver de dónde viene el ataque. En términos evolucionarios, somos predadores. Kentridge, pensando en esto de la visión binocular, comienza a hacer dibujos que hacen cierta alusión, pero que no son totalmente estereoscopios. Hacen alusión al estereoscopio en el sentido de que hace 2 dibujos que son ligeramente distintos uno del otro, como si estuvieran apenas unos fragmentos aparte, con el tipo de ilusión de que si se le viera a través de un estereoscopio, del aparato, del visor, en lugar de ser 2 imágenes distintas, se mezclarían dentro de una imagen tridimensional. Y otra vez, este es Soho Extend, pero vemos una figura más amable que el anterior. Obviamente, los dos están preocupados por el trabajo, pero voy a devolverme a la otra. Miren por favor el rostro, miren cómo sostiene el carboncillo, ¿no? Es mucho más agudo y la figura es más como caricaturizada fuertemente que la figura en este dibujo estereoscópico, en donde se ven líneas de sufrimiento y como de una complejidad psicológica representada en el rostro. Entonces, estos son los pensamientos de Kentridge acerca de la culpa y la responsabilidad. Pero ya saben, siempre preocupado trágicamente con sus libros de cuentas. Y sí, la contabilidad pues es un motivo muy poderoso para Kentridge porque hay una contabilidad que es moral, así como la financiera. De modo que los 2 lados del libro, la izquierda y la derecha,
No, las dos páginas están manteniendo una cuenta dentro de este cálculo infinito en el cielo que es dirigido a quién. Esta es una de las preocupaciones y de las grandes ansiedades del África colonial, que en algún punto van a tener que pagar por lo que se hizo. Así que este es el comienzo de un experimento en el que Kentridge se mete para hacer imágenes estereoscópicas genuinas. Aquí hace dos rinocerontes tridimensionales y hace modelos en papel de rinocerontes y luego hace fotograbados de estos rinocerontes grabados. De hecho, los manipula de diferentes maneras. Hay unos sketches muy grandes de rinocerontes. Creo que estos son los sketches. Hace figuras tridimensionales de los rinocerontes. Lo que ocurre en realidad con esta imagen es que construye un estereoscopio que es más o menos de este tamaño, como del tamaño de una escalera pequeña. Y al mirar por ese estereoscopio, esos dos rinocerontes se vuelven uno solo tridimensional en un espacio en donde no hay nada. Así que la cosa que fascina del estereoscopio es que si se toman estas dos imágenes mirando ambas en la misma dirección y se colocan a cualquier lado, a ambos lados de los ojos, entonces están mirando en direcciones contrarias. Porque originalmente en el estereoscopio estaban mirando en la misma dirección, cuando se colocan a los lados no importa, porque cuando se ven reflejadas en el estereoscopio, se convierten de nuevo en estas dos imágenes, lado a lado. Así que al frente tuyo tendrás la imagen de un rinoceronte tridimensional que no existe. Así este es el pensamiento que realiza Kentridge acerca de la visión y el evento visual, el fenómeno visual, en donde ver es una actividad mental, no necesariamente una actividad visual. Está fascinado por la forma en que lo que vemos está informado por los hábitos mentales. Este es pues el comienzo de un gran proyecto para hacer entonces figuras tridimensionales estereoscópicas. No sé cuántos han visto el film de Méliès, que está en la sala de exhibición, en donde aparecen todos estos Kentridges hablando de sí mismos. Es como una representación realista muy gráfica, muy cercana del dibujo de Kentridge. Kentridge con algo en sus manos y además de la imagen filmada. Entonces en el curso del film él interactúa con esa imagen y se vuelve una experiencia muy inusual porque no es muy claro cuál de esos dos tiene un estatus de realidad y cuál es el que tiene el estado de una ilusión. Es como un juego conceptual en el que Kentridge se mete con esta obra. El siguiente paso en la exploración visual de Kentridge tiene que ver con el arte anamórfico. No sé si algunos de ustedes saben cómo funciona el arte anamórfico. Hay un film muy interesante acá en la exposición que se llama Lo que ha de venir ya ha venido. Y el film se proyecta en una superficie redonda de una mesa. Van a poder verlo allá arriba. Cuando vayan a la exposición piensen en cómo se construyó. Así, las imágenes anamórficas, en las imágenes anamórficas existe un cilindro plateado que es como un tubo que se coloca sobre el dibujo. Y este es uno de los primeros experimentos en que Kentridge se involucró. Se coloca dentro del centro del círculo y estas imágenes que están afuera entonces se reflejan sobre el tubo y son distorsionadas. Así que en el tubo se convierten en un dibujo natural, mientras que en el dibujo están distorsionadas. Así que, como llevadas a un límite, los límites representacionales se llevan al límite en esta perspectiva tridimensional.
Así que se ve la figura de allá arriba, la figura de Medusa, tiene esta cara como aplastada, como estirada, pero cuando se le ve reflejada en el cilindro, la cara se resuelve en una especie de imagen clásica, de estilo Caravaggio, de esta figura mitológica. Aquí simplemente se ve terrible. Aquí el campo visual de referencia de Kentridge es evidente. Por un lado, se ve como algo muy chistoso, que es, bueno, una medusa hecha a partir de un plato de espagueti. No sé cómo, si la han visto, es maravillosa. Es un poco una cara rojiza, como sanguinolenta, hecha con salsa de tomate y espagueti. Y el pelo de Medusa está hecho con espagueti y está sobre un plato. Así, de esa forma, pues es una pieza muy particular. Este es uno de los dibujos preparatorios de la experiencia anamórfica. Es como un diálogo, como un juego con estas unidades grandes de lo que va a ser Medusa. Está también en un diálogo, por supuesto, con Caravaggio y las artes anamórficas. Las artes anamórficas fueron muy significativas durante el Renacimiento. Mientras se inventaba la perspectiva, una reflexión sobre cómo el ojo podía realmente ver las cosas en cierta proporción. Así que probablemente una de las imágenes europeas más importantes o más popular de las artes anamórficas es esta pintura de Holbein llamada Los Embajadores. Son dos viajeros muy ricos y reconocidos en el Renacimiento y vemos en torno a ellos todos los recuerdos de sus viajes, instrumentos, mapas, dibujos de laúdes y dibujos de otras cosas. Y esto es lo que está representando el artista, muestra cómo puede representar, ¿no?, la capacidad científica del cartógrafo, porque en este marco de dos dimensiones incluye un globo terráqueo, representando el mundo que es plano, el laúd como instrumento musical, mucha atención a cómo da la impresión de ser tridimensional. Pero luego aquí adelante está esta mancha al frente. Y esa mancha es realmente una calavera que se trata de manera anamórfica. Así que si se ve la imagen desde cierta perspectiva, esta pintura fue originalmente encargada para ser colgada dentro de una escalera. Así que mientras subía por la escalera y miraba la imagen, eso se vería como una calavera. Pero a medida que se acercaba, pues desaparecería del campo visual y se distorsionaría en esta manipulación anamórfica que hizo su autor. Esto es parte de la exploración tecnológica de la historia de la visión. Y esto es lo que Kentridge también está explorando. Este es Holbein, Los Embajadores, y esto está en la mente de William cuando hace lo que ha de suceder, ya ha sucedido. Figuras de enorme riqueza que estarían completamente implicadas en el proceso de la colonización de Sudamérica. Ellos representan la imaginación del Renacimiento, de la extracción y la apropiación, y la brillantez de lo científico, todo lo que se justifica a sí mismo. Son llamados del desarrollo intelectual, lo que ellos visten y el estilo que representan. Aparece como una justificación de la actividad en la que están involucrados. Existe una historia un poco simpática y uno nunca sabe con las historias de Kentridge que tanto sean como mitos, pero la historia es que cuando Kentridge estaba en un retiro de artistas en Civitella, él fue a ver el Museo de la Historia de la Ciencia en Venecia y allí vio algunos de estos dibujos anamórficos
y vio estos cilindros y estas imágenes distorsionadas, hermosas, y dijo, bueno, me interesa mucho explorar la visión y pensando cómo uno puede ver y no ver al mismo tiempo. La imaginación del apartheid siempre fue una imaginación que veía y no veía al tiempo, ¿no? La forma en que se veía en esa relación de mala fe, en donde se sostiene lo cotidiano sin darse cuenta de lo que conoce de sí mismo. Esta doble visión, como de ver y no ver, está también en Kentridge en sus búsquedas. Así que estaba fascinado por estos dibujos anamórficos. Y cuando regresó al hotel, entonces fue en el momento en que cambiaban las estaciones y alguien estaba allí limpiando los calentadores. Algunos tenían que haber sido reconstruidos, así que habría unos tubos de metal por allí del hombre que estaba haciendo los arreglos. Y William dijo, bueno, me presta uno de estos tubos. Lo llevó a su estudio y empezó a trabajar en sus primeros dibujos anamórficos de esta manera experimental y un poco lunática. Aquí está uno de los dibujos más destacados de este trabajo. Quiero que noten, por favor, porque vamos a regresar a este mismo cuadro en otro momento. Pueden ver en el tubo, en la parte superior, la parte de atrás de las cabezas de dos figuras que están como cosidas. No sé si conocen la figura de Janus, una figura que ve hacia adelante y hacia atrás al tiempo de la mitología romana. Así pues, esta figura nos devuelve a esos ojos que vemos al comienzo. La figura de Kentridge que mira hacia adelante y hacia atrás al tiempo, anticipando el camino y también mirando de dónde viene ese camino. Aquí tenemos la figura de Janus mirando hacia adelante y hacia atrás al tiempo. Pero esta imagen nos muestra lo que esas dos caras son desde la perspectiva ya resuelta. Así que de pronto se tiene, viendo el uno al otro, un rostro, dos rostros muy característicos, identificables como un hombre africano. Así que si regresamos a este extraño cuadro con estas marcas borrosas, estos no nos dicen nada acerca de la raza, no nos muestran la etnia, solo son marcas en una hoja de papel. Pero es solamente cuando se resuelven estas marcas y se ven a través de una perspectiva particular que se identifican con la etnicidad y la diferencia. Así que parte de lo que Kentridge está explorando en este film, What Will Come Has Already Come, es una forma de entendernos ayudar, que es una forma de ver la que constituye la diferencia entre las personas. La diferencia no está allí. La diferencia no está en la marca. La diferencia está en el objeto visual, aquello que manipula nuestra perspectiva y nos permite ver un enemigo o un antagonista o un otro que de alguna manera es muy distinto a nosotros mismos. Esta serie de meditaciones se produce con relación a un proyecto en el que Kentridge estaba trabajando hasta hace unos 2 años, que se llama La Nariz, que es muy loco. No sé si alguno ha escuchado la historia de La Nariz. Es una pieza algo fabulosa y de muchas maneras estoy segura que es una de las fuentes de inspiración para el realismo mágico, que es una tradición muy importante en la escritura, la literatura colombiana. Tiene que ver con Gogol, el autor es ruso, un hombre que se despierta un día y descubre que su nariz se ha separado de su rostro y anda por ahí corriendo por las calles. Y lo peor de esta nariz es que está llevando sus medallas y que tiene un rango mayor que él mismo. Así que es una relación muy ansiosa y muy tremenda de un hombre que no tiene nariz ya, y su nariz que va por las calles en Rusia utilizando su uniforme y con sus medallas y seduciendo a sus mujeres. Así este trabajo pues que se empieza con el tema de la nariz
dispara una serie de meditaciones sobre artistas que dibujarían narices. Se interesa mucho en las formas en que las formas clásicas del arte de la nariz pues toman forma. Esta idea de que la nariz es una marca distintiva, algo de que te va a distinguir de otros. Así, la nariz como algo separado del ser humano fundamental es algo de lo que Kentridge pues, busca involucrarse acá. Estas son unas muestras de narices clásicas y típicas de la historia del arte. Y cada uno de estos artistas tiene una estrategia para representar la nariz, que generalmente es representable e identificable pues, por la historiografía del arte. Aquí hay una imagen de Kentridge con su nariz. Afortunadamente todavía tiene la suya pegada, pero tiene esta como en tamaño muy grande, en donde está experimentando mientras trata de entender cómo se convence a los cantantes de ópera de actuar como si no tuvieran una nariz. Hizo esta gran nariz de papier mâché que corre por el escenario y se convierte como una figura lunática viviendo separada de sí mismo. ¿Ven ustedes acá las formas en que los proyectos que interesan a Kentridge son estos proyectos de identidad dividida o partida? Proyectos de algo que no es idéntico consigo mismo. Es este ser humano que trata de pensar y no puede resolverse como una sola persona, como un solo ser humano. Es una contradicción entre si es pasado o futuro, o si es lado o al lado. Una figura que siempre es más que una figura. Realiza una serie de maravillosos bosquejos y dibujos para un libro pequeño que se llama Cada quien su propio proyector. Y aquí la pregunta estética se resuelve para Kentridge como la página izquierda y la página derecha. La duplicación del ser es algo que ustedes verán que aparece en toda su carrera y nos lleva a ese motivo inicial del libro de contabilidad, ¿no? La izquierda y la derecha de la página. Así que realiza una serie de dibujos en los que hay dos páginas que de alguna manera se refieren unos a otros. En algunos hay un argumento visual entre los dos que lo hace ver como dos experimentos distintos dentro del mismo lenguaje, pero también a veces se separan de entre ellos y se vuelven este tipo de motivo. Aquí donde ven ustedes el ser a través de las persianas, aquel como que ve a través de un campo de luz y sombra, y a la derecha ese que se ve reconfigurado como una representación visual de la censura que ocurrió en la época de los zares y en la época soviética. Estas marcas clausuradas, marcas ocultas, también tratadas como una forma de exploración y la meditación sobre la censura. Y aquí vemos entonces una referencia encantadora, una referencia a Kentridge mismo utilizando estas gafas y el objeto erótico de atención, algo que aparece también una y otra vez en la obra de Kentridge, que la figura de quien mira está constituida también, es producida por la imagen del deseo, el objeto de su mirada. Aquí otra de las representaciones de esa nariz, y aquí la nariz es esa figura caballeresca que monta sobre el caballo, alguien que es grotesca y absurdamente heroico. Y esta figura se reconocerá cualquiera que venga a ver la obra de teatro, Hugo y la Comisión de Paz. Lo más destacable de Kentridge, y es así como él dice que no puede producir algo nuevo, que viene dibujando lo mismo hace 25 años, pues la figura de Hugo
es realmente un tipo de versión de la nariz. Es como una preocupación, un regreso al mismo tipo de motivo de la figura absurda y tiránica. Esa figura ligeramente triangular, de hecho, era uno de los dibujos que Alfred Jean-Louis produjo él mismo cuando hizo los dibujos de Ubu, cuando escribió la obra, él mismo. Así que la figura y la nariz se vuelven parte del mismo juego de representaciones. Aquí está un autorretrato de Kentridge con una nariz sobre su cabeza. Para la imaginación contemporánea, esto nos lleva a las fotografías de Abu Ghraib, las torturas en el Medio Oriente, en la guerra de Irak, personas que habían sido capturadas, que estaban siendo interrogadas y que eran humilladas. Así, esta es una imagen muy ambigua porque en algunos niveles es la figura tiránica, Ubu y la nariz, pero al tiempo, ahora hace parte de otro escenario, porque acumula significación, toma un símbolo, lleva ese símbolo y ese símbolo se vuelve parte de nuestro campo interpretativo. Con esa figura, esa especie de capa triangular, ahora significa para nosotros la víctima del torturado en la guerra de Irak. Algunas de estas figuras están acá en la exposición, ¿no es cierto? Y tenemos acá también ese sentido del motivo de Kentridge como un sujeto dividido, porque en algún momento estuvo muy interesado en esto, como una figura que se transforma, una figura que puede ser manipulada para moverla y que ante las diferentes perspectivas pues genera un nuevo campo de significado. Así pues, la figura que se genera de estos motivos tiene un rostro multifacético en donde están los dos lados de Kentridge y nos dan un sentido de complejidad de un sujeto humano. Aquí tenemos entonces los anteojos y la nariz. Está muy consciente Kentridge del hecho de que mientras hacía la nariz estaba llevando pues este tipo de gafas. Esta es una última imagen para que pensemos en la relación entre el artista y la obra de arte. Kentridge mismo logró tejer o coser esta imagen de modo que él parece estar al frente de una imagen suya. Pero hay algo maravilloso acerca de la manera accidental en que aparece ahora empleando esta camisa azul, que estaba dentro del campo de significado del carboncillo, y es su ser tridimensional de pie frente a una representación bidimensional de una representación tridimensional de un set de imágenes de papel doblado. Así que hay muchas formas en que lo que vemos acá es esa serie de experimentos acumulados, de tridimensionalidad, que se ven, se reúnen en este tipo de, como en un tipo de historia, exploraciones del ser. Me parece que en algún nivel lo que esta imagen sugiere es que la última resolución para Kentridge en esta duplicación de la identidad y del ser es la relación entre el ser y la obra de arte. Son los dos campos de significado, que lo profundo del ser, el horizonte psíquico del ser y la imagen que el ser está generando y produciendo, ellas juntas se juntan y crean un campo complejo de significado, que es realmente el proyecto Kentridge, que es el ser humano y la obra de arte que lo construye. En este punto quisiera abrir a preguntas. No sé si quieran hablar sobre algo que han visto en la exposición. Podríamos hablar sobre alguno de los films o los motivos que se les han ocurrido. O también podríamos hablar de su colaboración con los proyectos de teatro. Ahora el lienzo es todo suyo.
any puzzles in any of the shows, anything you'd like to think about aloud? ¿Alguna pregunta o algún acertijo sobre algo que hayan visto, algo sobre la comisión de verdad? Yes. But she's asking about the relationship between the word fortuna, which you could associate to luck, and the peace process, if I'm not wrong. Okay. So fortuna in some ways is De accident algunas or maneras, chance, fortuna se puede entender como accidente o azar, but at the same time, fortune is like a fortune teller. pero de otra manera también fortuna es como aquella del adivinador de la suerte, adivinador de fortuna. It's associated with that idea of Está predicting what's going to asociada happen. con la idea de que se puede predecir aquello que va a ocurrir. So, in a way, in very characteristic Kentridge form, De- the idea of fortuna is fundamentally contradictory. De alguna manera y de la manera muy característica de Kentridge, esto es muy contradictorio. So, if you ever try and pin Kentridge down about something, what did you mean when? Every Así time you que speak to him si on the usted trata de subject, preguntarle a Kentridge como, bueno, ¿y usted a qué se refería exactamente con? he will have a different answer. Entonces siempre dará una respuesta diferente. And I think that that's part of this evolution that we've seen from some Creo que eso hace parte de la evolución de alguien que hemos visto que, como un joven surafricano y activista anti-apartheid, through the process of the Truth Commission, a través del proceso de la Comisión de Verdad, started to recognize guilt inside himself. comenzó a reconocer la culpa dentro de sí mismo. When we are young, we are idealists. Sí, saben, cuando estamos jóvenes somos idealistas. And we think that virtue resides Y inside creemos us, que la virtud la llevamos nosotros and evil y and que el corruption mal y is la external. corrupción está en el mundo externo. So we tend, Así particularly que when we are particularmente young tendemos, cuando somos jóvenes adultos, to have a characteristic binary world. a vivir un mundo que es característicamente binario. So the early Kentridge films are very much in that kind of language, Los primeros filmes de Kentridge están muy en ese tipo de lenguaje and the later films are much more about owning and taking guilt into the self. y los posteriores tienen que ver más con reconocer y apropiar la culpa dentro de sí mismo. So I think that in that sense, Fortuna captures this double idea Así que creo que en ese sentido Fortuna captura esa doble idea of accident de algo que es accidental and fate, y del destino, something unavoidable. algo que es inevitable. Yeah. Okay. The question that's being asked is how the image, the clay image of the angel of history, Como la imagen de Klee del ángel de la historia, que está mirando en una dirección y detrás del ángel están las ruinas de la historia, está tratando de entender si esto es contradictorio con la idea de del ser testigo que Kentridge está explorando, que es parte de esta conversación. Is that right? Is that okay? So I think that part of what happened Creo que with eso es parte de lo que ocurrió con catastrophic history of the la 20th historia century. catastrófica del siglo XX. We have become Nos hemos extraordinarily vuelto attentive to our muy sense of atentos a nuestro identity. sentido de la obligación para con la historia. And we also have become Y también extremely nos conscious hemos of the fact vuelto that extremadamente history is something conscientes that del hecho de que la is historia always subject to the es algo que siempre está sujeta a la manipulación manipulation of, those who de aquellos take power. que toman el poder. But, there has been Pero, ya sabes, a rather remarkable set of circumstances ha in the habido second half una of the 20th serie de century. circunstancias muy particulares en la segunda mitad del siglo XX, y es que, así como sentimos la obligación histórica To hand the story over to the victims. de pasarle la historia a las So I víctimas, think we are in a moment in which así que we're estamos en un trying to momento en el work que out estamos tratando de whether the resolver angel si el was ángel an angel or a devil. era un ángel o un demonio. So, and, I think that one of the big Y yo creo questions una de that las we inherit- grandes preguntas que heredamos, and it's a question that y es una stays pregunta with que us se from the mantiene Truth con Commission, nosotros, and permanece con no nosotros doubt por la we Comisión de also Verdad, y need sin to duda solve it ustedes out. también tendrán que estudiar acá en Colombia. Do we do more damage when we ¿Hacemos hold on to the más past? daño cuando nos aferramos al pasado? Do we hold on to
nos aferramos pain and al suffering dolor y in a al way sufrimiento that de una is manera en que impossible for anyone esto to hace look imposible forward. que las personas puedan mirar hacia adelante. But I think that that's a conversation Pero creo that the que esa es una nation has to conversación pues have. que el país entero tendrá que dar. One of the things that arose in our Una de las discussion a cosas que couple of surgió en days nuestra ago discusión hace un par de días was the principle fue that el principio if you don't de hold on que to si usted the no se history, aferra a at la a certain historia, point you will be en at cierto punto, some site en in the journey of algún momento yourselves, estará en el and camino you de sí won't know mismo how you got there. y no va a saber cómo llegó allí. So the importance of the Así que la archive importancia del is archivo as a kind of es como una storehouse especie de for interpretation repositorio para la of where we interpretación get to. de a dónde llegamos. And I think in Y some creo que de ways algunas that's why maneras this angel of history es por eso que este is ángel de la historia looking backwards and forwards at está the same mirando time. hacia adelante y If hacia that atrás makes al sense to you. tiempo, si eso pues tiene algún sentido para usted. Something that caught my attention on Algo que me llamó la atención de las obras fue como el lienzo, el espacio que William utiliza son libros que ya están escritos. ¿Por qué pasa eso? I think that he is very interested Yo creo que a él le interesa mucho problematizing problematizar colonial history la historia colonial and keeping that in our minds. y I que think tengamos there eso en are many mente. reasons, but Creo que one hay of muchas them is razones, that pero una de when las cosas es South que Africa was colonized, cuando Sudáfrica fue very much like colonizada, America, mucho como pasó en América, made the argument that las personas the country was sostenían que el empty país estaba before vacío the colonists arrived. antes de que llegaran los colonizadores. So I also think it's one of the reasons Así why que he también creo que holds es una de las on to razones por las cuales the se marks on aferra the page, a las marcas is de to la give us the página y es impression that darnos la there was impresión always de que something siempre hubo before algo the first escrito thing got written. antes de que lo primero fuera Something escrito, drawn algo before the dibujado first thing got antes del drawn. primer dibujo, That the history of que la human historia beings del is a ser history humano of es una lying historia to de ourselves mentirnos a about an nosotros empty mismos space that acerca was de waiting espacios for us to vacíos take. que And esperaban so que I think los that one of the ocupáramos. meditations Creo que una de las that Kendrick is meditaciones que engaging Kentridge realiza in aquí his visual field en su campo is to say visual that the page es has decir always already been printed. que la página siempre ha estado Someone else escrita. has expressed themselves Alguien ya se ha here. expresado When acá. we come and impose our Y image cuando on llegamos y that colocamos page, nuestra imagen en we esa are página, engaging in a nos dialogue with a estamos complex entrando en un history diálogo and con not una as the historia first people to compleja. express No ourselves. somos las primeras personas que nos But he's expresamos also allí. obviously Pero thinking también, about obviamente, está intellectual pensando en las traditions, tradiciones intelectuales, the ways in which las a visual formas artist en que un artista necessarily plástico always is in a kind of necesariamente dialogue siempre está como with una the forma de intellectual traditions diálogo con that las produce tradiciones them. intelectuales que los han So producido. again, to have Así a kind pues, of a blank sheet tener una hoja en to work blanco para on trabajar is to falsify. For es Kentridge, falsificar you para he wouldn't say Kentridge, that ¿no? this is the way art must be Él no done. diría que esta es la forma en que debe hacerse el arte, pero es la forma en la que él se apropia de la obra de arte. Creo que eso nos devuelve a la pregunta de Fortuna, porque él diría que la página lo que está dibujando un par de amantes, y la escena de fondo, lo que tal vez no se dio cuenta que estaba cuando inició el dibujo, es que había algún tipo de maquinaria de destrucción sobre la página. Por ejemplo, en una enciclopedia encontraría un cañón antiguo o algo así. Entonces, este tipo de multiniveles es una manera de trabajar con con el sentimentalismo también. Es muy inquieto si tiene solamente una idea, siempre está tratando de tener una idea relacionada con otra. Es una cosa maravillosa que él hace con su propio trabajo. Él dice, trataba de hacer un trabajo, una obra en la que se mantuviera el optimismo y el nihilismo se pudiera contener. Entonces no se quiere dar a lo sentimental, al ideal puro, pero tampoco quiere verse invadido por el nihilismo. Así que encuentra un lenguaje visual en donde una cosa corta a la otra. Así que esa hoja preimpresa es una forma de quitar de la experiencia pura del dibujo eso de dibujar sobre un ambiente o un espacio completamente limpio.
Any other questions? And there's an animated bear that tried to get out of an imaginary cage. Hay una pieza en donde hay un pájaro que trata de salir como de una jaula imaginaria. Jaguar that's inside a cage. ¿Estás hablando del jaguar que está dentro de una jaula? What it is. I think Creo que that's es the word eso. that refers to Es una pieza que se refiere about a jaguar, about the human imagination. a la imaginación humana. Seeing a jaguar inside Ver un jaguar dentro de una jaula, ferocious no, a pesar de su poder y de su furia, animal energy, es como estas imágenes animales, poignancy of the cage itself. pero pues por la condición de la jaula en sí misma That the poem y la cosa catastrófica que hace esto es que el jaguar ve las barras de la jaula resolves itself down into this y esto se resuelve en esta idea desesperada de reconocer. No es solamente la persona fuera de la jaula que la ve, sino es ese diálogo entre nosotros y el jaguar. Como nosotros vemos un mundo que tiene la jaula en torno a los dos. Anything else anyone would like to ask? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo sobre la comisión de paz o cualquier cosa en el mundo que quieran preguntar? Quisiera saber sobre cómo utilizaron los testimonios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en la obra de Hugo. This was a tremendously complex question for us. Esta fue una pregunta muy compleja para nosotros, que estábamos haciendo una obra de arte con las vidas reales de las personas. Lo que es la obligación nuestra para con la historia, cuáles son nuestros derechos como artistas creadores, ¿no? Creo que de algunas maneras no hay una sola forma de hacer esto. Creo que cada artista en algún nivel pues tiene que ver con la historia. Y entre más serio el artista, más peligroso es el terreno. Realmente creo que el artista tiene una obligación de enfrentarse al material difícil. Así que no creo que nos ayude a decir ese material es muy complejo para que lo abordemos. Creo que eso nos hace silentes y lo vuelve trivial o nos vuelve triviales. Y el trabajo del artista es algo muy serio. Si usted se toma un proyecto en serio. Así que cuando escuchamos durante miles de horas los testimonios, me interesó principalmente identificar aquellos momentos porque las personas están hablando de su corazón. No están solo formulando las ideas frente al país, están expresando cómo se sienten. Y me interesaban los momentos en los cuales las personas que daban esos testimonios utilizaban las metáforas. Ellos se cuentan las historias a través de símbolos e imágenes, en cierto punto. Y me interesaba mucho la forma en que cada contador de historias es también de la misma forma un artista. Así que había una historia muy sorprendente acerca de una mujer cuyo hijo fue quemado hasta morir. Y ella llegó a su cuerpo en el momento en que él moría. Y ella dijo, su boca se abrió y se cerró. Se abrió y se cerró, como la de un pájaro. Y luego sus ojos cambiaron de color. Así hubo momentos para mí tan sorprendentes y tan emotivos que nadie antes había tenido el poder, la frescura de esa catástrofe personal, porque la metáfora pertenece al alma de cada uno. Y la madre que está tratando de describir lo que se siente ver morir a su hijo, que literalmente ha sido muerto de esa manera tan cruel, es tan profunda. Y ella ve eso
como un pequeño pájaro que abre y cierra su pico frente a su madre. Así que cuando escuchábamos estos testimonios, pues no podíamos en una obra de arte hacer justicia real a todas las historias. Y es un tipo de verdad tremenda que uno está en ese proceso de seleccionar, pero el principio de selección con el que nosotros trabajamos fue la idea de que nos interesaba estos momentos tan privados en donde las personas encontraron un lenguaje propio dentro de sí mismos para describir lo que había ocurrido. ¿Alguna otra pregunta? I think that's it. Thank you very much for the conversation.